Bueno, muy buenos días, doctores. Dylan. Hola, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Ante todo, gusto saludarlos, disculpen la molestia. Pensé que era a las 4, como el día de ayer la doctora Arroyo. Disculpen. Bien. Habemos 15, si no tiene inconveniente, un minuto más, empezamos. Doctores. Sí, doctor, gracias. De hecho, no, al contrario, sí, a ti, Dylan, gracias y sobre todo muy amable por todo tu apoyo. Doctores, además de saludarlos, esperando que todo se encuentre bien allá con ustedes y obviamente con sus familias, que la actividad en el instituto sea cada vez más segura y pues ante todo mantener los elementos de contingencia en casa, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos entonces. Dylan, muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a tocar uno de los puntos que en los últimos 15 años se ha ido desarrollando cada vez más. El concepto que teníamos todos, les diré, del 2005 hacia atrás, en la medicina neonatal era que el niño se encontraba en un ambiente inútero, completamente estéril. Los conceptos han ido modificándose a grado tal de que año con año, a partir de 2005 en adelante, se han dado a la tarea de desarrollar varios proyectos, incluido el proyecto del genoma humano, posteriormente el proyecto del microbioma humano, en donde trata de establecer el punto de referencia más importante en relación a los patrones de colonización normal que se presenta en el ser humano y que en algún momento juega un papel importante desde el punto de vista del equilibrio en el ecosistema humano desde el punto de vista microbiano y desde el punto de vista inmunológico. Hablar de microbioma neonatal y su disbiosis obviamente nos enfrenta a una situación muy, muy interesante, en donde desde prácticamente, les decía, el 2000 en adelante, 2005 más específicamente, se han desarrollado una gran cantidad de trabajos. Todos sabemos que formamos parte de una gran familia desde el punto de vista de los elementos humanos y elementos de vida que existen en el planeta. Evidentemente todo esto parte de un equilibrio desde el punto de vista en nuestro grupo celular de las células eucarióticas con las bacterias, con los microorganismos diversos que conviven en todo el mundo. Y ese es el equilibrio que nos da una fase de estabilización desde todo punto de vista. La referencia más importante en relación a el microbioma neonatal parte obviamente del conocimiento del microbioma materno. Y sabemos que ese microbioma materno juega un papel importante dentro del equilibrio que existe en el neonato. Para hablar obviamente en forma sobre microbioma y sobre la disbiosis, debemos comentar que microbiota, primero que nada, parte de un concepto en donde directamente la comunidad microbiana de un área corporal que reside dentro o en el perfil externo de ese cuerpo humano, cuerpo ser vivo, incluyendo bacterias, arqueas, células eucarióticas, elementos protistas y hongos, forma parte obviamente de la comunidad microbiana que se define como microbiota. Microbioma es el conjunto propiamente de elementos celulares de tipo microbiano que van a convivir directamente con el neonato y que pueden ser diferentes dependiendo del segmento corporal que toque. Y por otra parte, hablar de la disbiosis nos lleva de la mano a determinar que en algún momento forma parte de un desequilibrio forzosamente en la composición microbiana en una parte del cuerpo del neonato o en la totalidad del cuerpo del neonato. Eubiosis se va a definir como la composición microbiana dentro de un rango de equilibrio asociado a la condición de salud en parte o en la totalidad del cuerpo del neonato. De ahí la importancia que tiene estos conceptos para entender perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. ¿Cuál ha sido la evolución de la microbiota a lo largo de la vida en el caso del ser vivo, del ser humano? Antes del nacimiento, el punto más importante es que todo el perfil microbiano de equilibrio que forma parte del
complejo microbiano que forma parte de la población saprófita en diferentes segmentos corporales del feto, forma parte obviamente de la microbiota intrauterina vaginal procedente de la madre. Al momento de que el neonato está por nacer o va naciendo, evidentemente esa microbiota es una microbiota inestable y que el punto más importante, el factor más importante va a ser el nacimiento, la colonización a nivel cervicovaginal, los elementos de la cesárea a los cuales se va a enfrentar y el proceso de contacto temprano piel a piel con la madre a nivel de senos, con la leche humana o bien con la leche de fórmula que se le llegue a ofrecer, va a generar obviamente una modificación paulatina progresiva, generando una microbiota inestable que se va a ir modificando con base a estos elementos para dar una mayor consistencia a partir de los 2-3 años en donde la microbiota ya se torna más estable y que finalmente va a ser modificada en algún momento por la condición de contacto con la comunidad, contacto con la familia y obviamente con los elementos de dieta y obviamente el perfil genético junto con el ambiente y cómo va a responder a ese ambiente ese ser humano. Para posteriormente o en forma final, en la tercera edad, con las características propias de la inmunodeficiencia fisiológica que tenemos ya los que tienen más de 60 años o los que tenemos más de 60 años, la microbiota obviamente va a entrar en una etapa en donde va a estar modificada igualmente por cada uno de esos factores de dieta, el ambiente y el perfil genético, obviamente generando una modificación significativa que va a dar como consecuencia cierto tipo de predisposición a enfermedades. Si partimos de esa situación, es evidente que los microorganismos maternos van a determinar en todo aspecto el perfil de colonización temprana a nivel fetal y de ahí a la población neonatal. Pero debemos recordar que esta situación va a verse modificada en relación directa a la edad gestacional, comentábamos, día de nacimiento, características de la alimentación, si se trata de leche humana, leche donada pasteurizada o bien leche mixta, el tiempo de contacto piel a piel que se tenga, se ha establecido que mínimo el tiempo que debe permanecer en contacto piel a piel para resultar beneficiado del perfil saprófito, bacteriano o microbiano de la madre al bebé debe ser mínimo de 30 minutos a una hora, todos los días, con lo cual se va a permitir obviamente un perfil de colonización muy significativo. El uso y abuso de antibióticos y obviamente las condiciones de enfermedades maternas juegan un papel importante para modificar este perfil de equilibrio de microbioma dentro del marco del neonato al momento de nacer. Y obviamente, ya la respuesta desde el punto de vista del patrón genómico va a verse modificado por la condición ambiental, generando obviamente una mayor estabilidad, mayor equilibrio o un desequilibrio en algún momento. Desde el punto de vista más estrecho y estricto, durante el embarazo, evidentemente no solamente forma parte el microbioma materno del perfil microbiano que va a tener como agentes colonizadores a nivel de líquido amniótico y de ahí a nivel de lo que es la condición de piel que se va a ver colonizada y que parte directamente de la microflora vaginal materna y de la colonización sobre todo a nivel oral, a nivel intestinal o a nivel urinario en algún momento con un riesgo alto de tener cuadros de infección in útero, si en algún momento coexiste con un germen potencialmente más virulento y obviamente que a través de vía linfohematógena puede generar una infección en el neonato. En la mujer, obviamente, ya durante la fase de trabajo de parto, ya comentábamos, la piel, la colonización cervicovaginal y en algún momento el uso o no de antibióticos, pero sobre todo la vía de nacimiento juega un papel importante para la colonización temprana con flora saprófita de esas zonas que va a generar un beneficio del producto, no necesariamente un perjuicio en relación a cierto tipo de microorganismos patógenos tipo cándida, listeria o ureaplasma o elementos de tipo estreptococo. Al momento del nacimiento y ya durante las primeras semanas de vida, evidentemente el perfil más importante de colonización, ya comentábamos, la flora de contacto piel a piel, la flora importante que se desencadena a través de la transmisión por la leche humana y la microflora oral de la madre, generando obviamente un perfil de beneficio para el producto desde todo punto de vista. Evolutivamente ya comentábamos, todos estos elementos, más la respuesta inmunológica, el perfil genético, van a generar un perfil de microbioma en su maduración y que en algún momento
el punto más importante y llamativo es el hecho de que la leche o la alimentación al seno materno o la leche humana a través de biberón o a través de algún elemento adicional para alimentar al bebé juega un papel importante para generar ese perfil de colonización con flora normal. Desde el punto de vista de lo que corresponde al área intestinal, se ha establecido que los mismos factores que acabamos de comentar juegan un papel importante para colonizar piel, cavidad oral, pero sobre todo también cavidad intestinal, el área intestinal, la microbiota intestinal. Y aquí en esta diapositiva se establecen obviamente los microorganismos que a través del placenta pueden estar colonizando esas zonas, la parte de la contaminación, el contacto del medio ambiente y obviamente el contacto con áreas de fomites, que puede jugar un papel importante en forma adversa, la microbiota del adulto, que también juega un papel importante, sobre todo para la colonización normal, y sobre todo establecer que la microbiota intestinal evidentemente juega un papel importante también en esta regulación, ¿no? Con microorganismos de tipo enterobacteria, algunos anaerobios, algunos potencialmente patógenos, pero sobre todo elementos anaerobios que juegan un papel significativo y que van a ser transmitidos directamente por la leche de la mamá y que van a formar parte del elemento que por competencia va a colonizar la totalidad del intestino, compitiendo obviamente e inactivando a través de esos propios elementos microbianos o a través de oligosacáridos, inhiben el crecimiento obviamente de algunas cepas bacterianas mucho más resistentes o patógenas potencialmente. Partiendo de esa situación, si bien la leche humana permite establecer en un inicio, continuando con la fase de colonización in útero que se da, va a establecer obviamente los patrones de mayor inmadurez que paulatinamente van a ir madurando en el caso del neonato y el lactante, y establecen esa microbiota intestinal. Componente antimicrobiano es vital desde este punto de vista, sobre todo porque permite una mayor regulación desde el punto de vista de la respuesta inmune, y sobre todo un punto significativo que se comentaba aquí y en la plática sobre fisiología de tubo digestivo, los oligosacáridos de la leche humana juegan un papel importante dentro de estas regulaciones de cierto tipo de microorganismos, permitiendo que, entre otras cosas, proliferen algunas cepas microbianas anaerobias que van a jugar un papel importante en la regulación y en la utilización de cierto tipo de elementos nutricios que van a formar parte del proceso de maduración intestinal, crecimiento intestinal, pero también el crecimiento y desarrollo neurológico. La lactancia materna sabemos que es una fuente importante de nutricio, pero también es una fuente importante de bacterias para el intestino. Los trabajos que en algún momento se desarrollaron sobre colonización inicial de la leche humana de 1995 al 2000, en donde establecían que 10 a la 3 a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia para un microorganismo o 2 o 3 pudieran ser de riesgo para el proceso de absorción, digestión y maduración intestinal, y por lo cual recomendaban pasteurizar forzosamente ese tipo de leche. Los trabajos que se desencadenaron después del 2000, 2005, comentábamos, se han dado a la tarea de establecer cuáles son los límites de colonización que se pueden dar. Actualmente se establece que 10 a la 3 al 10 a la 5 es una cifra convencional, alta en algún momento para cierto tipo de microorganismos, pero que en algún momento, si el neonato tiene un buen patrón de crecimiento, no pasa nada. Se puede mantener una tasa de colonización en ese rango para un microorganismo que obviamente sea saprófito y que sea colonizador de la leche humana. No así para los que tienen más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia para algún microorganismo potencialmente patógeno y multiresistente, en donde sí ya se tiene que considerar la posibilidad de que pudiera someterse ese tipo de leche con esa tasa de colonización elevada a un proceso de pasteurización, aunque hay otros investigadores que determinan que los límites los establece propiamente la respuesta inmunológica y la respuesta biológica del neonato. Han encontrado tasas de colonización para algún microorganismo en 10 a la 5, 10 a la 6 o 10 a las 7 unidades formadoras de colonias para ese microorganismo que no desencadenan mayormente algún problema en especial en la salud del neonato o del lactante. De tal manera que este patrón de colonización por bacterias saprófitas de la leche
no representan mayor peligro siempre y cuando el neonato y la respuesta del neonato sea favorable. Ahora bien, en este trabajo que estamos presentando en esta diapositiva, en donde con una pregunta de investigación, en donde se establecía la posibilidad de que la fuente bacteriana que se encontrara en la leche del paciente y en el neonato partiera directamente de una vía de adquisición a través de la vía enteromamaria o en algún momento pudiera relacionarse con la contaminación de piel y boca neonatal por el contacto con fomites o el contacto con las manitas del bebé contaminado en algún momento. ¿Qué hicieron en algún momento para tratar de esclarecer esta vía potencialmente contaminante de la leche humana? Se analizó obviamente la microbiota, las características microbianas de muestras precalostro que se recolectaron en mujeres embarazadas. Cabe mencionar, se incluyeron 17 pares de mamás y sus bebés, el binomio madre-hijo, previas al nacer, muestras de cavidad oral del recién nacido con cultivo y secuenciación por determinación de la fracción 16S de RNA ribosomal por biología molecular y PCR, con criterios de inclusión de que la mamá no tenía que ser adolescente, debería tener una edad adecuada, embarazo normal de más de 37 semanas, la secreción precalostro que se hubiera obtenido, el deseo de que obviamente se mantuviera la lactancia materna y por otra parte una condición de troficidad de la madre en donde indicara que se encontraba dentro de rangos adecuados de índice de masa corporal previo al embarazo, con criterios de exclusión sobre todo para cualquier proceso de tipo inflamatorio. ¿Qué fue lo que encontraron? Entre otras cosas, lo que encontraron es en relación a esta situación, al analizar, siguiendo la flechita, muestras de saliva contra muestras de precalostro, ¿sí? Y posteriormente evaluando, obviamente, el perfil a través de esa determinación de PCR para 16S de RNA ribosomal, lo que fueron encontrando fue, entre otras cosas, que principalmente había en las muestras precalostro, encontraban obviamente tasas de colonización variable, sobre todo para algunas cepas de estreptococos, estreptococo anquilosos, estreptococo mitis, estreptococo oralis, staph epidermidis, staph auricularis, como algunos estafilococo coagulase negativo, algunas cepas de micrococos que colonizan también la piel en forma significativa, y en muestras, en algún momento de saliva, lo que fueron encontrando igualmente eran muestras relacionadas sobre todo con estos microorganismos. Es un punto significativo, lo cual establece en algún momento que a nivel de cavidad oral esos eran los hallazgos que se estaban encontrando. Desde el punto de vista de la evaluación, nuevamente, en muestras precalostro, al compararlos con la saliva del neonato, un punto significativo fue que fueron encontrando variaciones significativas en relación a el crecimiento de proteobacterias, fusobacterias y algunas bacterias de tipo Firmicutes, al igual que actinobacterias, sobre todo en pacientes en relación a las muestras precalostro. Comparativamente hablando con la saliva, lo que iban encontrando sobre todo eran cepas más directamente relacionadas con estafilococo, con estreptococos, que hacían ver que en algún momento eran tasas de colonización diferentes que se encontraban y que por tanto no eran contaminantes directamente de las muestras precalostro que se estaban encontrando, en donde directamente la muestra precalostro que no tenía contacto en su momento con el bebé, evidentemente mostraba que la tasa de colonización en la extracción del precalostro en estas muestras de mamás que iban a iniciar la lactancia mostraban tasas de colonización microbiana diferentes a lo que se encontraba en la saliva del neonato que iba a ser alimentado. Con base en esta situación, ¿qué encontraron por otra parte? Que entre otras situaciones, entre ambos ecosistemas se demostró una proporción elevada, comentábamos, de streptococo y estafilococo. Primero, que en base a la secuenciación genómica en estas muestras de madres y sus recién nacidos, demostraron que en 8 de los 10 pares de microorganismos encontrados prácticamente fueron idénticos en 99.9% de la identificación de nucleótidos y que en algún momento la presencia de bacterias orales típicas en precalostro antes del contacto con el recién nacido indicaron que no fueron contaminados propiamente con el neonato.
¿sí? Lo cual comentábamos, indica que el precalostro ya trae un perfil de colonización con flora saprófita, sobre todo relacionado con gérmenes, algunos de ellos, o en su mayoría, anaerobios. Y es un punto significativo que genera un nivel de protección y que va a dar protección sobre todo a nivel de cavidad oral y sobre todo en su acción directa progresiva hacia el área intestinal. En otro estudio en donde directamente a través del contacto piel a piel se estandarizó en cada centro hospitalario, en esta muestra estudiada, en donde directamente se evaluó específicamente las muestras de saliva oral infantil en los bebés al mes del alta o al alta y se agruparon los pacientes por edad gestacional, determinando igualmente la porción de 16 S de RNA ribosomal por biología molecular, en donde directamente el punto más importante era que la madre estuviera en contacto piel a piel durante mínimo 1 hora durante el día. No hubo un límite máximo de sesiones de atención y o duración del contacto piel a piel. ¿Qué es lo que encontraron directamente los investigadores? Separaron dos grupos, aquellos que en algún momento tuvieran menos de 32 semanas contra los que tuvieron más de 32 semanas y establecieron específicamente cuál era la situación en relación a la saliva, ¿sí? En este tipo de pacientes. ¿Qué fue lo que encontraron? Que prácticamente en ambas poblaciones, tanto estreptococo como estafilococo eran los microorganismos que en algún momento se encontraban en mayor frecuencia y proporción, seguido, sí, por algunas cepas de pseudomonas, klebsielas, Helicobacter, Acinetobacter, pero cabe mencionar, el punto más significativo es el hecho de que eran los mismos microorganismos que se encontraban en algún momento a nivel de la piel de la mamá. Ahora, desde el punto de vista de ese proceso de repercusión en relación a las enfermedades del feto y su repercusión en el adulto, una de las teorías más importantes que a partir del 2000-2005 también ha proliferado en la medicina es sobre todo esa base fetal como fuente de origen de las enfermedades del adulto. Ese perfil biomédico que en algún momento se tiene que investigar y que justifica en algún momento que las enfermedades del adulto tienen una base importante en su origen fetal. Y se ha determinado que la influencia materna en el desarrollo inmune fetal, hablando específicamente de las tasas de microbioma normal post-dosis, juega un papel importante y sobre todo por esa interfase materno-fetal que evidentemente nos va a generar un perfil de competencia inmunológica, una mayor o menor resistencia a las enfermedades por la influencia materna y en algún momento un mayor equilibrio o desequilibrio desde el punto de vista de lo que sucede en el microbioma intestinal propiamente y su acción sobre el aspecto inmunológico a nivel de médula ósea y sobre todo en el perfil de inmunocompetencia que se va a dar en el feto y en el neonato. ¿Qué enfermedades pueden darse en algún momento a partir de esta situación? Si en algún momento existe una situación adversa que genere una condición de nacimiento prematuro o una condición de repercusión materno-fetal por enfermedades inmunológicas o infecciosas o no infecciosas en el feto, puede repercutir en forma significativa con retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y obviamente una malnutrición materna que traiga como consecuencia el nacimiento prematuro y obviamente la asociación o no con desnutrición in útero. Por parte del retraso en el crecimiento, se ha establecido que la relación con la adiposidad es un riesgo patente inmensamente relacionado con la adiposidad en el adulto y la asociación con síndrome metabólico y obesidad va del 35 al 45% de asociación cuando tenemos un retraso en el crecimiento intrauterino asociado. La cardiopatía igualmente juega un papel importante y la presencia de diabetes mellitus en forma significativa también. 2.5 a 3.5 veces está relacionado con retraso en el crecimiento intrauterino. Bajo peso al nacer como tal se asocia más frecuentemente a osteoporosis, depresión y tumor prostático de 2.5 hasta 5 veces más en relación a aquellos niños neonatos que no tuvieron bajo peso al nacer. Malnutrición materna, ya sea por desnutrición o sobrepeso o bien obesidad, se ha relacionado con la presencia de cierto tipo de anticuerpos maternos con desarrollo de desequilibrio dentro de la acción inmunológica
que predispone a cierto tipo de enfermedades de tipo asma o del tipo artritis reumatoide o lupus o síndrome antifosfolípido. Y obviamente, bajo esta situación también el riesgo de infecciones postnatales aumenta de forma significativa, tomando en cuenta que este perfil de retraso más la malnutrición materna puede relacionarse con malnutrición in útero, que va a alterar directamente la inmunidad, va a alterar obviamente el proceso de nutrición y va a alterar el proceso de inmunomaduración de diversas formas de inmunidad, tanto celular como desde el punto de vista humoral. Por otra parte, en la relación también de interfase materno-fetal y su repercusión en el feto neonato y en población pediátrica, es evidente que puede alterar, sobre todo por la repercusión sobre el componente vitamínico de tipo B, ácidos grasos, zinc, va a alterar el perfil de metilación. Y si recuerden, la metilación es uno de los elementos más importantes que puede generar polimorfismos génicos que pueden traer y sentar la base de una mutación que va a traer como consecuencia una alteración en la síntesis proteína con repercusión orgánica, celular o orgánica o de algún sistema, entre otros el microbioma a nivel intestinal. ¿Cuántas son las alteraciones que se pueden dar desde este punto de vista? El efecto sobre la microbiota materna puede ser generado, entre otras cosas, por la exposición del citotrofoblasto con la acción de microorganismos que van a generar una alteración desde el punto de vista de la colonización, por transferencia de material endobiótico microbiano, por una malnutrición materna y obviamente por cierto tipo de químicos genobióticos originados a partir de plantas o elementos farmacológicos que al actuar, incluidos las drogas o fármacos antimicrobianos, que al actuar sobre el intestino materno pueden traer como consecuencia una repercusión química en el feto que todavía hasta el momento actual no ha sido dilucidada, que el impacto puede tener a nivel de la maduración gastrointestinal en el feto y posteriormente en el neonato. El impacto, por otra parte, de esta situación del equilibrio materno-fetal y sobre todo con la acción de las bacterias incluidas o contenidas en la leche humana, sobre todo con la acción de los oligosacáridos en la microbiota intestinal, es un elemento que se ha seguido trabajando año con año y que actualmente da un patrón de referencia hacia el hecho de que va a generar un patrón de equilibrio, sobre todo no solo porque tiene una flora saprófita contenida por gram negativos, algunos gram positivos, pero sobre todo anaerobios estrictos, que pueden ser productores, pero también utilizadores de lactato, a través de la acción directa de estos microorganismos o a través de la acción directa por el sustrato bacteriano generado sobre los oligosacáridos que comentábamos. Tienen una función muy importante porque son elementos prebióticos significativos que van a regular por competencia el crecimiento de los anaerobios, van a inactivar por competencia los patógenos microbianos de mayor virulencia o resistencia y por otra parte van a regular el sistema inmune, tan importante como es la fase inicial para el recién nacido. En esta imagen se representa uno de los trabajos muy interesantes sobre la acción obviamente de las bacterias y los oligosacáridos en la microbiota intestinal neonatal dentro de la condición de salud. Analizando obviamente el perfil microbiano directamente a nivel materno y a nivel neonatal, analizando en la madre tanto las heces como la leche extraída y en el neonato el contenido microbiano, tanto por aerobios y anaerobios a nivel de las heces, encontraron que prácticamente la leche humana donada por la mamá y las heces del neonato tenían prácticamente una correlación significativa con la mayoría de los microorganismos que en algún momento la mamá transmitía a través de la leche humana, encontrándose prácticamente desde cepas de Enterococcus faecium, Lactobacillus gasseri, cepas de Lactobacillus salivarius en forma significativa, Bacteroides longum y algunas cepas y subespecies. Otros tipos de bacterias también encontraban prácticamente una correlación de más del 80 al 95% en concentraciones variables de la leche de mamá y en las heces del neonato, lo cual establece el perfil de colonización
y de flora saprófita que normalmente se transmite de la leche de mamá hacia el neonato a través de la leche humana. Productores, bacterias o microorganismos productores de lactato y utilizadores de lactato prácticamente son muy semejantes. Aquí juegan un papel muy importante, sobre todo los primeros dos. Las actinobacterias, sobre todo la más representativa, los cepas de Bifidobacterium, y los Firmicutes, de los cuales los bacilos y los enterococos y las eubacterias juegan un papel importante como elementos reguladores del área intestinal. Ahora, ¿cuáles son los niveles de microorganismos y qué microorganismos son los que utilizan en mayor grado los oligosacáridos? Hay varios estudios en donde determinan que estas mismas bifidobacterias, los bacteroides y algunos Clostridium son los más importantes en la utilización directamente de los oligosacáridos de la leche humana. Los bifidobacterios bifidum, por ejemplo, y los brevis, utilizan en mayor grado de amplitud los oligosacáridos de la leche humana. Los bifidobacterios infantis, bacteroides frágiles, bacteroides vulgatus, igualmente utilizan en mayor grado los oligosacáridos en forma significativa. Desde el punto de vista estricto, comentábamos, sirven para inactivar diferentes tipos de cepas bacterianas con mayor grado de patogenicidad y de virulencia. ¿Cuáles son los microorganismos más atacados? A través de esta misma secuencia de estudios se ha determinado que esta correlación de oligosacáridos con el sobrecrecimiento de cierto tipo de bacterias protectoras sirven para inactivar Helicobacter, Campylobacter, Streptos, Haemophilus, Escherichia coli, sobre todo la relacionada con la fase inicial de colonización y que forma parte del perfil fisiopatogénico de daño enteroinvasor o enteropatogénico a nivel intestinal, puede no solamente inhibir el crecimiento y colonización de Helicobacter, sino por otra parte, en algunos modelos animales también se ha demostrado que esto llega a existir. Inhiben por otra parte también en la acción lítica de Escherichia coli sobre su acción sobre eritrocitos y sobre las células de pared intestinal. Y por otra parte, no solo eso, sino permiten un crecimiento más regulado del patrón o perfil saprofítico de microorganismos anaerobios a nivel intestinal, permitiendo, entre otras cosas, un mejor funcionamiento del tránsito y de la liberación de cierto tipo de enzimas, además de jugo gástrico y jugo biliar. Entonces, la leche humana va a proporcionar microbios comensales y benéficos, ¿sí? Desde todo punto de vista, que van a ser de beneficio para el intestino, tanto en la madre como para los oligosacáridos en el neonato. Para la microbiota neonatal son de gran importancia y comentábamos, intervienen desde todo punto de vista, no solo en el crecimiento de patógenos intestinales saprofíticos, sino regulan el crecimiento de los patógenos con mayor nivel de virulencia, pero también permiten un mejor nivel de troficidad neonatal. Por otra parte, en función de esta situación, más los beneficios nutricios y de maduración e inmunológicos, es evidente, la leche humana juega un papel más importante en el nivel de protección, maduración y nutrición del neonato. Un aspecto interesante que se manejaba previamente, igual del 2010 hacia atrás, que los probióticos de tipo lactobacillus pudieran ser benéficos en algún momento. Con base en esta situación, debemos recordar y ver, los lactobacillus propiamente no son los dominantes en la microbiota intestinal neonatal, por tanto, el perfil benéfico de probióticos de este tipo debe ser cuestionable y evaluado siempre en todo paciente en donde se quiere llegar a beneficiar por una mejor tasa de colonización por probióticos más comensales o más suprofíticos del intestino del neonato. Por tanto, debe ser evaluado perfectamente su indicación en forma precisa para evitar generar una sobrecolonización por algún microorganismo que pudiera no ser tan benéfico para el neonato, para evitar, entre otras cosas, una disbiosis de esa área. Ahora bien, ¿qué papel juegan algunos elementos de equilibrio, nutricio y de población saprofítica intestinal en cierto tipo de patologías? La patología más catastrófica, urgencia médico-quirúrgica, y que en algún momento desempeña un papel importante porque altera completamente el bienestar del neonato, la enterocolitis necrosante, y algunos trabajos han dado de determinar
si esa disbiosis microbiana a nivel intestinal precede a la enterocolitis en los recién nacidos prematuros, en algún momento teniendo en cuenta que pueden tener tal vez un incremento de las proteobacterias y una disminución de Firmicutes y Bacteroidetes que en algún momento se pudiera dar, que predispusiera en algún momento el desarrollo de enterocolitis necrosante. En ese trabajo de investigación, ¿qué se hizo? Se determinó cuál era el perfil de colonización por cierto tipo de microorganismos, igualmente analizando 16S de Escherichia en muestras en pacientes que no tenían enterocolitis contra pacientes que en algún momento desarrollaron enterocolitis. Analizaron todas las heces y obviamente a través del perfil de DNA, RNA ribosomal 16S, determinaron cuál era la tasa de colonización en ambos grupos de población. ¿Qué fue lo que encontraron? Lo que encontraron fue dos elementos importantes. Por una parte, en los pacientes con enterocolitis necrosante había un mayor crecimiento, sí, de proteobacterias. Las proteobacterias crecieron en mayor medida, aquí ejemplificado muy claramente, prácticamente en los pacientes que se sometieron al estudio, en comparación a aquellos que en algún momento, aquí específicamente pacientes con proteobacterias más aumentadas, en comparación con aquellos que no desarrollaron propiamente enterocolitis necrosantes, en donde el crecimiento fue mucho menor en comparación a los pacientes de enterocolitis necrosante. ¿Qué sucedió con los otros dos grupos de anaerobios, Firmicutes y los bacteroides? Que prácticamente en ese aspecto había sí una disminución de estas poblaciones en los pacientes con enterocolitis necrosante, lo cual dio a entender que, entre otras cosas, muy probablemente sus pacientes tenían un nivel de protección intestinal por esta flora saprófita en menor nivel, en menor grado, y eso fue un elemento potencial de generar el desarrollo de enterocolitis necrosante, lo cual establece y confirma obviamente la pregunta de investigación que se habían hecho los investigadores en un inicio al momento de desarrollar el trabajo. Por tanto, ¿qué establecieron? Que en algún momento la optimización tal vez del microbioma intestinal en los pacientes controles mostraba un mayor equilibrio de los niveles de unidades formadoras de colonia en esas áreas intestinales de sus neonatos que no tuvieron enterocolitis necrosante, en comparación al desequilibrio que tenían los pacientes que desarrollaron enterocolitis necrosante. Se ha considerado que, por otra parte, aproximadamente hay un número de 15 millones de recién nacidos pretérminos de menos de 37 semanas que nacen al año en el mundo. Y si bien sabemos que la prematurez es la segunda causa de mortalidad más frecuente y la primera causa de mortalidad en países en vías de desarrollo, evidentemente la genética materna y la comorbilidad materna y su relación con el neonato, más la acción directa del microbioma intestinal gestacional y la acción de nosotros como elementos reguladores de un equilibrio más normal de esa flora intestinal en el neonato, juega un papel importante en el desarrollo de prematuro favorable o desarrollo anormal del neonato prematuro. Debemos tomar en cuenta que el proceso de inmunidad en su acción sobre la inflamación inducida por diversos microorganismos van a resultar en algún momento en permitir el nacimiento prematuro, en algún momento de un nacimiento que se pensaba iba por buen camino con una buena evolución. Y obviamente debemos recordar que la ascensión o la vía de transmisión por vía ascendente de microorganismos del tracto genital a través de microorganismos periodontales de boca hacia placentas, en membranas fetales y por vía linfohematógena, también están involucrados en un 40-50% de los nacimientos prematuros. Y eso es una situación que se está estableciendo en los últimos 7-8 años, en donde se determina y si la mamá tiene una tasa de colonización mayor para ciertos tipos de microorganismos a nivel periodontal, a nivel de cavidad intestinal, cavidad uterina, área cervicovaginal, puede predisponer y acelerar el nacimiento prematuro. De tal manera que una de las preguntas más frecuentes es si en algún momento el microbioma con predominio de lactobacillus en forma homogénea puede ser un elemento de salud en el tracto reproductor femenino, tomando en cuenta que el microbioma vaginal, con una gran diversidad de especies, como las observadas en vaginosis bacteriana,
muestra un sobrecrecimiento de muchos microorganismos, no solo saprófitos, sino también de algunos microorganismos relacionados con enfermedades de transmisión sexual que pueden generar nacimiento prematuro, óbito o enfermedad pélvica inflamatoria. Y aunque es un hecho conocido que un porcentaje significativo del 30 al 45% de las mujeres con cervicovaginitis o vaginosis bacteriana pueden estar asintomáticas, pueden tener un perfil microbiano vaginal diverso que puede ser sumamente dañino para el feto y para el neonato al momento del nacimiento. En este trabajo que se presenta en esta imagen, obviamente, es un trabajo multicéntrico que evaluó directamente 1.572 embarazos, de las cuales 992 fueron atendidas en algunas clínicas, sobre todo de Alianza para la Investigación del Microbioma. Se fue seleccionando, obviamente, mujeres en algún momento también con ascendencia africana y otras con ascendencia europea. Se tomaron en total un porcentaje de 12.039 muestras de 597 embarazos, de los cuales fueron estudiados 6.452, que se determinó directamente. Igual, el perfil por genética molecular de 16S de RNA ribosomal, tanto en la mamá como en los neonatos, determinando, entre otras cosas, el perfil de colonización que se encontraba. Y aquí está un ejemplo de todo lo que llegaron a evaluar. Muestras a nivel de cavidad oral, muestras a nivel vaginal, muestras a nivel rectal, muestras a nivel de proceso inflamatorio con citocinas proinflamatorias en la mujer, y en el neonato igualmente perfil a nivel rectal, a nivel de cavidad oral, para determinar obviamente cuál es la correlación en relación a eso que comentábamos como pregunta de investigación inicial que se hacían los investigadores con este trabajo. Aquí un ejemplo claro igualmente del tipo de muestras que se llegaron a tomar en toda la población, un trabajo sensacional, muy amplio, con un muy buen diseño de investigación y un punto significativo, separaron aquellos neonatos que eran de término, ejemplificados en este cuadro en la porción derecha de su computadora, con la imagen en azul, las barras en azul, contra las colonizaciones en la población de prematuro, con el rojo vino ejemplificado en las barritas. ¿Qué fue lo que encontraron? Que entre otras cosas las tasas de colonización en el recién nacido, en el nacimiento prematuro, en el bebé prematuro, eran y mostraban un mayor nivel de concentración para diferentes tipos de microorganismos, dentro de los cuales sobre todo figuraban Lactobacillus crispatus, Lactobacillus iners, Lactobacillus gaceani, Atropium vaginal, Snetia abni, que es un anaerobio especial que se ha encontrado ahorita quiero decir 2 años a la fecha, con una correlación importante como regulador de varias funciones desde el punto de vista inmunológico en el macrófago a nivel intestinal. Y por otra parte también Lactobacillus y Prevotella cluster, lo cual mostraba mayor concentración en el bebé prematuro. En el bebé de término, evidentemente, proliferaba sobre todo mayores concentraciones, principalmente de algunos lactobacillus, ¿sí? Crispatus sobre todo y lactobacillus de tipo iners, en comparación al neonato que mostraba menor concentración, aunque también en algún momento con algunas concentraciones rango variable para otro tipo de lactobacillus ya comentados. Muy bien. De aquí, al comparar directamente lo que había en el bebé prematuro en su cuadro de la izquierda de su computadora, observaban una situación muy significativa, que para la mayoría de los lactobacilos, en los bebés prematuros, si bien mostraba mayor concentración inicial, fue disminuyendo en forma significativa y progresiva conforme avanzaban los días de gestación para los 9 tipos de microorganismos encontrados a nivel de la población prenatal. Comparado con lo que sucedía con los neonatos de término, ejemplificado por las barras o las líneas azul cielo, mostraban menores niveles de concentración de estos microorganismos. ¿Qué interpretación dan? Que finalmente, en un inicio, en los prematuros, hay una elevación en este tipo de microorganismos encontrados y paulatinamente va teniendo una fase de disminución significativa en la mayoría de estos microorganismos. Alguien dirá, sí, pero ¿qué hace ahí Gardnerella vaginalis? No es un saprófito común, no es un saprófito normal.
es un colonizador y de una importancia patogénica variable. También se encontraba en una concentración alta y paulatinamente fue disminuyendo. Esto obviamente como un elemento que en algún momento puede dar nacimiento prematuro, además del cervicovaginitis o vaginosis en la mujer embarazada. ¿Qué pasa en los niños cuando ya se compara la población de prematuros? Igual, la barra rojita, rojo vino, comparado con los niños de término de ascendencia africana y los de ascendencia europea, con rojo vino más fuerte. Los niños que tenían condiciones de prematurez de ascendencia africana mostraban niveles más altos de este tipo de microorganismos saprófitos anaerobios a nivel de lo que corresponde a la población neonatal y que también mostraban una fase de disminución progresiva conforme iban avanzando los días de gestación en cada uno de esas determinaciones de microorganismos. Comparado nuevamente el niño de término, arriba, con los neonatos prematuros, durante el primero, segundo y tercer trimestre de gestación, encontraron que prácticamente las cepas de lactobacillus en sus diferentes tipos, Schnetia, Prevotella, eran obviamente mucho más nutridos, mayor concentración se presentaba en el bebé de tipo prematuro en comparación al neonato de término, quitando obviamente la tasa de colonización por lactobacillus crispatus, que era más intensa, más abundante en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre de gestación para los neonatos de término en comparación a los bebés prematuros. Y establece, evidentemente, es una situación de colonización saprófita, fisiológica, que se presenta en algún momento a nivel cervicovaginal en forma variable y que correlaciona directamente también con lo que sucede a nivel de los neonatos prematuros, específicamente hablando a nivel de la saliva y a nivel de cavidad oral, lo cual establece una correlación significativa del crecimiento de flora saprófita normal en el neonato a partir de la colonización de la mujer embarazada en diferentes edades gestacionales, primero, segundo, tercer trimestre de gestación. Desde el punto de vista estricto, el papel de la disbiosis intestinal o neonatal y su repercusión en el neonato juega un papel importante para la génesis de la enterocolitis necrosante. No es solo hay uno, hay diversos trabajos que analizan directamente la participación de una tasa de colonización disbiótica microbiana a nivel intestinal para el desarrollo de enterocolitis necrosante, en donde directamente se establece la correlación de cierto tipo de microorganismos. Ya han encontrado una correlación significativa con parte de la información que acabamos de mostrarles, en donde encuentran un incremento de protobacterias y una disminución de bacteroides y de firmicutes en los pacientes que desarrollaron enterocolitis necrosante. Y hay varios trabajos en donde tienen esa propiedad, no solo de encontrar los mismos hallazgos, sino que por otra parte encuentran también lo que comentábamos, cepas de Escherichia coli con un nivel de patogenicidad mucho más severo, mucho más virulento que en los pacientes que no desarrollaron enterocolitis necrosante. Ejemplifica, obviamente, encuentran en forma más significativa, más frecuente, un incremento de protobacterias y una disminución de firmicutes y de bacteroides en los pacientes que desarrollaron enterocolitis necrosante. En algún momento es importante establecer esas tasas de colonización intestinal, ¿sí? Tasas de colonización intestinal, sobre todo fisiológica y patológica, sobre todo porque forman parte de un concepto muy importante que es la salud neonatal y en algún momento la potencial salud del paciente pediátrico y del paciente adulto. Debemos recordar que desde ese punto de vista el microbioma vaginal juega un papel regulador importante dentro del microbioma intestinal del neonato, pero también en la flora saprófita a nivel de piel y que forma parte obviamente esto de un equilibrio que va a surgir en el neonato para mantenerlo con una condición de salud en forma significativa. A nivel de placenta, meconio, se ha establecido también cierto tipo de correlación. Una cosa es líquido amniótico, otra cosa es el área cervicovaginal, la colonización a nivel de piel, la colonización periodontal.
A nivel de membranas placentarias también se han encontrado hasta un 70% tasas de colonización con bacterias muy semejantes a las que se presentan colonizando a nivel cervix y vagina en la mujer y correlacionando con la colonización a través de la leche, en la leche que se transmite de mamá al bebé y en el área intestinal en el bebé lactado con leche humana. Punto importante que el meconio que en algún momento se puede detectar en las primeras horas de vida, también encuentras en algún momento el mismo tipo de correlación con microorganismos anaerobios y sobre todo que en algún momento ya empiezan a manifestar algunas cepas de Escherichia coli o de Enterococcus fecalis, sobre todo que van modificándose a lo largo de los primeros días de vida en algún momento. Punto importante de esta situación es el hecho de que, por otra parte, si bien sabemos que esta situación se tiene que mantener en equilibrio, el equilibrio de la flora saprófita de piel del neonato con la cavidad oral, con la cavidad intestinal, con las heces que son expulsadas, a partir de un bienestar de salud de la mujer, mamá del bebé, tenga una patología infecciosa o no infecciosa, tenga o no la posibilidad de dar directamente seno materno o extraerse la leche y darla a través de cualquiera de los mecanismos, ya sea por relactor, por biberón, por cuchara, por gotero o a través de sonda, debemos siempre proponer que se debe respetar esa fase de lactancia materna, tomando en cuenta el perfil benéfico de la flora colonizadora saprófita, que da un patrón de equilibrio del microbioma y microbiota intestinal en el neonato. Ahora bien, con base en esta situación, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que finalmente, si esto lo mantenemos, vamos a tener un neonato en condiciones de salud desde todo punto de vista. Y ya el último minuto, nada más para sintetizar, que evidentemente ese microbioma forma parte de un equilibrio en donde todos estos elementos alternos podemos modificarlos nosotros a favor o en contra del bebé para mantener la salud del microbioma neonatal y del neonato en condiciones de salud. Debemos recordar que finalmente estos elementos son importantes sobre todo porque pueden generar una mayor fase de absorción y almacenaje de macronutrientes, va en algún momento también a servir como elementos reguladores de la inactivación o activación enzimática, no solamente asociados al almacenaje de energía para el crecimiento neonatal, sino también para la neuromaduración. En la plática de oligoelementos de la leche humana habíamos tocado un punto significativo, que los oligosacáridos nos van a dar un elemento por la utilización de estos oligosacáridos nos van a conformar el ácido ciálico y el ácido ciálico es un elemento importante que forma parte de la mielina, importante o vital dentro de la maduración de las fibras nerviosas en forma aferente, pero también de las zonas a nivel cerebral de tipo neuronal. Obviamente, para hablar de una mayor fase de maduración, requiere forzosamente una concentración de ácido ciálico a través de la nutrición directamente de la leche humana y que forzosamente eso es un elemento regulador de la salud, del equilibrio trófico o del equilibrio alterado que puede generar en algún momento obesidad en el neonato. Bien, nada más un minuto, nos pasamos. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Qué conclusiones se llevan a cabo de esta presentación? 3 muy sencillas. 1, que la microbiota o microbioma del neonato parte y es resultado de la salud de la madre y obviamente del beneficio de la leche humana. 2, que forma parte en forma significativa de la regulación para el crecimiento y como elemento importante de acción sobre las enfermedades que pueden surgir en el adulto. Y el tercer punto más importante, que si en algún momento se puede dar una situación de alteración de la microbiota o microbioma neonatal, no solamente en la cavidad oral, sino en el área intestinal, puede tenerse un desequilibrio que traiga como consecuencia el desarrollo de cierto tipo de enfermedades que pueden ser catastróficas como la enterocolitis necrosante, pero que también puede generar modificaciones significativas en la nutrición y en la maduración del neonato. Bien, con esto presentamos este tema, un tema que va creciendo, va siendo muy fascinante día a día conforme se va adentrando uno a cada uno de los aspectos del microbioma neonatal. Si tienen alguna pregunta, doctores, con todo gusto.
Si no, nuevamente a través de pasillo o a través del doctor Dina, con mucho gusto